día. Aló, aló. Aló, aló. Buen día, buen día. Hola, hola. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo están, chicos? Pues muy buenos días. Una consulta en la lista de estudiantes que me fijo en la dirección de la universidad. Creo que he visto solamente 6 o 7 estudiantes hasta ayer. ¿Cuántos estudiantes son ustedes los que han cursado en el anterior semestre? ¿Cuántos estudiantes serán en la materia de edafología? Hola, hola. Ingeniero, en el Ah, anterior semestre normalmente varía porque creo debemos ser unos 8 constantes tal vez y otros que repiten Ay, o ay, se ay, cambian de turno y así sucesivamente. ya, ya, ya. Bien, 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 muchachos. Eh, Hoy día, bueno, ya habíamos indicado el lunes, hoy también vamos a hacer un breve repaso, ¿ya? Ya a partir del lunes ya tenemos que empezar a avanzar los temas correspondientes. Hoy día, en esta clase de 40 minutos que tenemos, voy a hacer una breve introducción a lo que representa la materia que vamos a ver, ¿ya? Y a partir del lunes voy a empezar a avanzar y desarrollar estas partes propias, digamos, de la introducción y del siguiente capítulo, que es la evolución o génesis del suelo. Bien, bien, voy a empezar, voy a ir leyendo con calma y voy a ir explicando. Estamos haciendo como un repaso, como una breve introducción todavía. No es exactamente el desarrollo como tal de nuestra clase, de nuestro primer tema, ¿ya? Dice, la edafología es aquella parte de la ciencia del suelo que estudia su génesis, desarrollo y clasificación de los suelos. La génesis del suelo es el estudio del desarrollo a partir de los materiales geológicos, tales como el granito, calcita, etcétera. Sin embargo, la palabra edafología se emplea como sinónimo de ciencia del suelo y como alternativa para el nombre de génesis del suelo. Me explico. El término de edafología, que enseguida les voy a describir una breve historia, ¿ya? Está señalando que se trata del campo del estudio de los suelos, ¿no? Los suelos vienen o se originan a través de las rocas. Esas rocas que ustedes han estudiado en la materia de geología se desintegran, se descomponen, en otras palabras, o la palabra técnica se llama se meteorizan, ¿no? Se meteorizan de esos tamaños grandes, gigantes que tiene las rocas, empiezan a fragmentarse en cada vez pequeñas partes, tamaños menores, ¿no? Hasta llegar a esas partículas que se llama suelo. El suelo viene a ser la arena más el limo más la arcilla. Pero estamos hablando de partículas menores a 2 milímetros. Si agarramos una regla, podemos observar en la regla hasta dónde es 2 milímetros. Entonces, estas partículas de 2 milímetros para abajo son arena, limo y arcilla, ¿no? Que a eso se llama suelo.
tamaños de mayores a 2 milímetros y ya no está dentro del concepto de suelo. Viene a ser el cascajo, ¿no? Viene a ser piedras, pedregones, fragmentos rocosos, dependiendo del tamaño, mayor a 2 milímetros. Entonces, de esa roca maciza, que por fenómenos geológicos del pasado, ¿no? Fenómenos geológicos del pasado, se ha ido intemperizando o meteorizando, fragmentándose en tamaños pequeños, ¿no? Tamaños cada vez más reducidos, más y más, a través de los llamados factores activos del pasado. Factores activos se llaman a esas condiciones de los elementos del tiempo. Intensas lluvias, intenso calor, intenso frío, ¿no? Que esa vida vegetal primitiva, musgos, helechos, han ido contribuyendo a que esa roca maciza se vaya fracturando, se vaya disgregando, se vaya descomponiendo químicamente con reacción con el agua, con las plantas como materia orgánica, hasta llegar a estas partículas tan pequeñas. 2 milímetros podemos observar en la regla, ¿no? Es la arena. La arena se clasifica en arena grande, mediana y pequeña, pero estamos hablando de 2 milímetros para abajo. Ya las partículas de limo ya no la podemos ver a simple vista. O sea, una partícula de limo ya no se puede ver a simple vista. Peor aún, una partícula de arcilla que ya es coloidal, pero sí podríamos verla en un microscopio. Entonces estamos hablando de tamaños de partículas que han venido de la roca, esa roca maciza que ha aflorado sobre la superficie de la corteza y se ha ido fracturando, disgregando, ¿no? Descomponiéndose hasta llegar a formar estas partículas tan pequeñitas llamado suelo. Ese tiempo que ha demandado en la formación del suelo ha conllevado tiempos de millones de años geológicos. Entonces, la formación, por ejemplo, de 1 milímetro de altura de suelo, ¿no? 1 centímetro, perdón, 1 centímetro de altura de suelo, se estima que ha llevado como unos 10.000 años, ¿no? En el pasado geológico. Entonces, imagínense el tiempo que ha tomado la formación apenas de 1 centímetro de suelo proveniente de la roca. Entonces, ese centímetro que ha tomado y ha costado, digamos, formarse, puede en cuestión de segundos erosionarse a través de una intensa lluvia, fuerte viento y con ayuda de un mal manejo del suelo por el hombre, o sea, que no tome previsiones de hacer un manejo y cuidar este recurso productivo, ¿no? Bien, voy a leerles un poquito y vamos a ir comentando acerca de la historia de la edafología, ¿no? Esta es una ciencia, la ciencia del suelo, que tiene una historia pasada hasta llegar a lo que hoy día se constituye ya como una ciencia que tiene que preservar y cuidar este recurso que nos da vida en el planeta. Dice, el suelo es un sistema dinámico y ya desde la antigüedad los estudiosos le habían dado su importancia a pesar de que esta disciplina fue considerada por mucho tiempo como una parte de la geología. Aristóteles y su sucesor, Teofastro, consideraron al suelo desde el punto de vista de la nutrición de las plantas. En 1563, Bernard Palissy consideró al suelo como fuente de nutrientes minerales para las plantas. En 1840, Liebig reafirmó que las plantas asimilaban nutrientes del suelo y propuso el uso de fertilizantes minerales para la agricultura.
A mediados del siglo XIX, varios científicos alemanes desarrollaron la agrogeología, la cual reconoce al suelo como una corteza superficial de rocas intemperizadas y se sugería a la edafología como una ciencia del suelo desde el punto de vista geológico, mientras que la agrología debía distinguirse por su interés prácticamente agronómico. La ciencia del suelo propiamente dicha fue originada en Rusia hacia 1900, Khrushchev, quien no aceptó las concepciones de exclusividad geológica y publicó un informe de un estudio en el cual aplicó principios de morfología de suelos, describió los grupos mayores de suelos en base a la cual determina el clima como el principal factor para la formación de un determinado tipo de suelo. Khrushchev también sentó las bases de las ciencias de la geografía y génesis de suelo. Por otra parte, propuso la palabra suelo como para referirse a aquellos horizontes que cambian sus condiciones bajo la influencia de factores como el agua, el aire y organismos vivientes. Después de la Segunda Guerra Mundial, los métodos de estudio propuestos por los rusos fueron. En 1927 fue creada la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo en Washington, Estados Unidos, siendo el primer Congreso Internacional Ingeniero, de la Ciencia del... disculpe. Sí, sí, No sé si solo soy yo, pero se le escucha un poco entrecortado. me parece que debe ser la señal quizás. Vamos a tener nomás que continuar. Ya esperemos que se mejore la señal. Bueno, yo me doy cuenta que todos los micrófonos están apagados. Debe ser la señal del internet. Ya, luego voy a resumir y comentar esta historia que estoy leyéndoles. ¿Ya? Decíamos que en Bolivia se realizó el primer congreso de la ciencia del suelo, el recurso suelo en el tercer milenio. Su conocimiento y manejo sostenible en Bolivia entre el 28 y 31 de julio de 1999. Este evento permitió congregar a más de 370 participantes entre profesionales universitarios de varios departamentos, especialistas de Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Gran Bretaña. En ese evento se estableció los estatutos y reglamentos bajo la dirección del doctor Vladimir Orsak, ¿no?, que estuvo a cargo de este primer encuentro de la ciencia del suelo. Me explico. El suelo, la edafología, tiene un origen no histórico. Es una ciencia que ha surgido ya desde décadas. Estamos hablando de muchos años atrás. Estamos hablando ya desde Aristóteles, 384, 322 antes de Cristo. Luego estamos hablando de 1563 con Bernard Palissy, 1840, ¿no? Estamos hablando de 1880, 1918, y ahora estamos hablando del 2020, que refleja la importancia que ha tenido este recurso llamado suelo desde el punto de vista productivo, ¿no?, como un recurso que nos provee alimentos fundamentalmente. Entonces, una de las escuelas que le ha dado mucho énfasis en un principio fue la escuela rusa, acerca de lo que representaba
el suelo como una ciencia llamada edafología, en la cual ellos sostenían que su estudio debería ser netamente de conocimiento de cómo se han originado los suelos, lo que se llama la génesis del suelo, ¿no? De dónde vienen los suelos, cómo se han formado los suelos, por qué los suelos son diferentes de un lugar a otro. Ya poco a poco, en el avance de este conocimiento, ya en Estados Unidos también hay la contribución importante acerca de lo que representa no solamente ese conocimiento de formación de los suelos, sino la utilidad, el manejo correspondiente, la agrología, que representa ya su manejo, explotación de este recurso, ¿no? Es así que tantos autores han sido partícipes de la difusión, ¿no? La difusión de conocimiento acerca de lo que representa y cómo debe llevarse adelante, lo que se llama el manejo, el conocimiento y manejo de este recurso tan fundamental y vital para los seres humanos. En Bolivia, ya en 1999, se ha llevado a cabo el primer congreso que ha dado lugar a la formación del comité, a partir de este primer congreso se ha formado el comité de la ciencia del suelo aquí en Bolivia, ¿no? Para impulsar el conocimiento y enseñar acerca del manejo de este recurso. Les decía, este recurso, al igual que este fenómeno, este problema mundial que atravesamos que se refiere a la contaminación ambiental, también tenemos un segundo problema de igual magnitud, que es la desertificación de los suelos, ¿no? Esta desertificación a nivel mundial prácticamente está haciendo que la ampliación de esa frontera agrícola cada vez avanzamos deforestando regiones forestales, ¿no? Tumbando árboles, la quema rosa de campos con el fin de habilitar hacia más espacio para la agricultura. Ese hecho está causando que los suelos no sean cuidados, no sean manejados técnicamente y que están sometidos a el fenómeno de erosión que concluye o termina en esa etapa final llamada desertificación de los suelos. Cuando el suelo llega a ese nivel, ¿no? Conocido como desertificación, significa que gran parte de esa superficie del suelo ha sido erosionado, ¿no? Ha sido retirado, ya sea por la lluvia que tiende a lavar el suelo por la superficie, arrastrar hacia partes bajas, o fuertes vientos que tienden a levantar el suelo, las partículas y trasladarlas a otro lugar. Entonces, cuando ya perdemos centímetros, ¿no? De suelo, ya prácticamente los suelos van mostrándose su segundo horizonte, ¿no? La segunda capa, llamémosle, y ya no hay suelo. Entonces ahí el suelo ha llegado a esa etapa llamada desertificación. Prácticamente ahí no hay nada que hacer, no se puede reponer el suelo, lo que ha tomado millones de años geológicos, no podemos reponerlo. Entonces ya no sirven esos suelos, ya no se puede hacer nada, por lo tanto hay que ir a buscar otros lugares para habilitarlos y hacer que esos lugares se constituyan en suelos productivos. Entonces, este mal mundial, Bolivia ha tomado conciencia de la misma. Ya en 1900, por la década de los años 80, en Bolivia se ha creado el CONALDE, ¿no? El CONALDE, mal no recuerdo, que era un programa
que tenía que ver contra la lucha de la desertificación de los suelos aquí en Bolivia. Esta entidad, que dependía del Ministerio de Agricultura Rural, coordinaba sus acciones con instituciones extranjeras a nivel mundial para buscar y frenar lo que se llama la erosión de los suelos por prácticas inadecuadas, mal hechas por el hombre. O sea, el fenómeno de la erosión es un proceso natural, ¿no? Por ejemplo, en los desiertos, esas dunas, montañas de arena que aparecen en un lugar, luego aparecen en otro lado, son fenómenos naturales. Pero ya en una actividad productiva agrícola, que este movimiento de partículas se dé, no debería de ocurrir. Va a ocurrir, sí, de forma natural, pero no en una magnitud grande, donde si esto sucede es porque el hombre no está haciendo un manejo adecuado del suelo, ¿no? Entonces, cuando se hace la actividad agrícola, se tiene que tomar muy en cuenta prácticas que, aparte de explotar el suelo y la producción de estos cultivos o plantas, también hacer medidas que controlen el efecto erosivo que puede suceder sobre el suelo, ¿no? Prever, por ejemplo, canales de desviación en lugares de intensa lluvia que no entren a las parcelas, a los campos agrícolas para erosionar. Prever barreras rompevientos en lugares de intenso viento que eviten que el viento levante, traslade estas partículas y erosione los suelos, ¿no? Entonces, el hombre, digamos, ha sido el causante principal para que estos fenómenos de desertificación que se dan en prácticamente todos los países del mundo, concretamente en nuestro país, en el departamento de Tarija, ya más o menos por un fenómeno más natural que propiamente del hombre. Se ha erosionado, ¿no? Muchas tierras en Tarija han sido erosionadas y están en una condición denominada desertificación. Por lo tanto, eso obliga a los agricultores a tener que buscar otras áreas y habilitar, cortar, cortar estas áreas de pastos naturales, de bosques, para poder habilitarlas como tierras desde el punto de vista de la agricultura. Bien, voy a seguir leyendo un poco más. Dice concepto moderno del suelo. Dice, el suelo deriva del latín solum. Solum es la palabra en latín que se llama suelo, que significa piso, tierra. Para algunos, el suelo es una capa de material no consolidado, se sitúa por encima de las rocas. Antiguamente definían al suelo como un medio donde crecen las plantas. Esta concepción no es correcta, sabiendo que existen otros medios como el agua, aire y rocas que también soportan las plantas. Bueno, más o menos la idea es la siguiente. Este material rocoso, ¿ya?, que aflora sobre la superficie de la corteza terrestre, los factores activos, conocidos con ese nombre, a la condición de los elementos del tiempo, temperatura, radiación, viento, lluvia, ¿no?, humedad del ambiente. Esos factores activos empiezan a actuar sobre este material consolidado duro de la roca. Entonces, estos factores empiezan a fracturar, a desquebrajar, ¿no?, a separar gradualmente partes de este material consolidado y duro en pequeñas partes que
gradualmente con el tiempo, con el transcurrir del tiempo, se van fragmentando en tamaños menores, ¿no? Debido precisamente a estas condiciones del clima, comúnmente llamado así, que representan la expresión de estos elementos del tiempo. Entonces, esta roca maciza, por diferencia de temperatura entre el día y la noche, ¿no? A ver, pongamos de ejemplo, en los desiertos hoy en día existe una diferencia de temperatura más o menos de 40 grados. En el día, en el desierto llega la temperatura a 40, 42 y en la noche se enfría hasta 0 grados. Por eso es que el desierto nadie podría vivir. Esa amplitud tan grande de temperatura, tan fría, 0 hasta 40, no permite, no es una condición de habitar. Entonces, en el pasado se dice que este rango de variación de temperatura se dice que era mucho más amplio. Entonces, la roca sentía calor intenso en el día, frío en la noche. Este fenómeno físico de variación de temperatura ha ido desquebrajando, fracturando la roca externamente, ¿no? Para luego, por la combinación de los otros factores activos, se vaya dividiendo, rompiendo cada vez en tamaños menores, para luego ir con el tiempo a la formación de los suelos, que son partículas tan pequeñitas, 2 milímetros o más, ¿no? El agua y la roca tiene fracturas, tiene resquebrajaduras que permiten su ingreso a su interior. Entonces, el exceso de agua de lluvia, que se dice que en el pasado era intenso, entraba a su interior, ¿no? Y en la noche, como la temperatura llegaba a 0, menos de 0 grados, el agua se congelaba aquí adentro. Y cuando el agua se congela, tiende a expandirse, ¿no? Aumenta su volumen y desde adentro ejercía presión para ir rompiendo desde adentro, fracturando la roca. Entonces, esa diferencia de calor día y noche, la roca se iba exfoliando, se iba separando en capas, como las capas de los pescados, de las escamas, se va separando gradualmente, ¿no? El golpeteo de la lluvia, ¿no? Las gotas de lluvia sobre este material hacían saltar partículas, ¿no? El fuerte viento, el choque del viento sobre este material, vuelvo a reiterar, esos factores se dicen que eran muy intensos en el pasado, vientos intensos, lluvias torrenciales, han ido contribuyendo a que este material macizo duro se fracture, se exfolie, se desintegre cada vez en tamaños más y más pequeños, hasta llegar a lo que ya conocemos como el suelo que está formado por horizontes, son como capas, ¿no? Son como capas. Entonces, este proceso ha conllevado millones de años en el pasado geológico y la formación, nos queda 5 minutitos, creo, muchachos. Solo estamos haciendo un poco de historiación. Ya les vuelvo a reiterar, el próximo lunes ya deberíamos de arrancar mediante esta herramienta al Teams, nuestra clase, ya que seguramente va a ser de 1 hora y media, ¿no? Hasta ahora no hay todavía un comunicado oficial de la universidad, pero eso es lo que ya han indicado, que la próxima semana debemos arrancar el avance por esta herramienta a través de nuestro horario habitual, ¿no? 10:30, 12. Bueno, todos esos comunicados que nos vayamos enterando por parte de la universidad, yo también les voy a escribir y transmitir al grupo para que estemos atentos, ¿ya?
Entonces, si se corta a media explicación, no importa, estamos repasando un poquito. Les decía que todo este proceso geológico ha conllevado millones de años. Este suelo formado ya como horizontes, son como capas, ¿no? Que viene de esta roca maciza, hoy en día continúa el proceso de formación de los suelos, pero hoy en día esa intensidad de estos elementos del tiempo ya no es tan intenso como en el pasado. Entonces el proceso de formación de los suelos ya conlleva mucho más tiempo. Por eso implica que este recurso suelo tenemos que preservarlo y cuidarlo, porque es el sostén de nuevas generaciones futuras para que este planeta todavía pueda preservar la vida que conocemos. Si desertificamos todo, ¿dónde vamos a sacar los alimentos? ¿No? Y todos los insumos que el hombre utiliza, necesita para preservar su comodidad, su salud y otros. Entonces, el suelo, desde el punto de vista agrícola, es un recurso productivo. El suelo, desde el punto de vista de un ingeniero de minas, por ejemplo, se presenta ser un obstáculo porque debajo del suelo están los minerales. Entonces tiene que retirar el suelo para encontrar los minerales que quiere explotar. El suelo, desde el punto de vista de un ingeniero civil, no constituye esa dureza o firmeza constituido seguramente por cascajo, por arena, que permita darle sostenibilidad en la construcción de caminos, de edificaciones. Entonces, desde el punto de vista que nosotros veamos, este recurso natural tiene distintas utilidades. Nosotros como materia, como ingenieros en ecología y medio ambiente, tenemos que estudiar a este recurso desde el punto de vista productivo, ¿no? Conocer sus propiedades con el fin de que en nuestra condición de ingenieros ambientales siempre tenemos que ver y velar porque este recurso sea preservado, sea cuidado, ¿no? Entonces, la finalidad de nuestra materia es conocer las propiedades de este recurso para luego comprender y primero clasificar a los suelos de acuerdo a sus propiedades que tiene, ¿no? Clasificar a los suelos, luego recomendar medidas técnicas de manejo de este recurso suelo desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de un recurso que nos tiene que satisfacer nuestras necesidades, pero preveyendo siempre el cuidado que este recurso tiene que tener, ¿no? Para evitar seguir avanzando en esa frontera agrícola, seguir entrando a los bosques con el fin de seguir habilitando tierras para la agricultura, que eso es lo que estaba sucediendo en la Chiquitanía, ¿no? El propósito era ese, la quema tenía esa finalidad de habilitar nuevas tierras para la producción de pastos, seguramente la ganadería para exportar o de cultivos llamados monocultivos, que en este caso querían producir caña para sacar el biodiesel, ¿no? El alcohol, con el fin de tener estos insumos o recursos para la venta externa. Entonces, es muy complejo en esta situación la actitud que tiene o toma el hombre, ¿no? Cuando debería de ser simple, producir, conservar este recurso, pero ya los afanes, ¿no? Económicos sobre todo, hacen prácticamente que nosotros mismos estemos terminando, digamos, nuestros recursos, ¿no? No mostramos esa importancia
que estos recursos tienen que tener. Por eso es importante esta capacitación técnica, una formación técnica profesional de las personas para que midamos siempre cualquier aprovechamiento desde un punto de vista racional, técnico, de cuidado, ¿no? Con el fin de que debemos sostener siempre esta diversidad, esta vida hacia futuro. Bien, bien muchachos, entonces yo creo que ya se acaba enseguida nuestra clase de hoy. Vuelvo a reiterar lo siguiente. Nos tienen que capacitar, eso dijeron, en el uso de esta herramienta, el Microsoft Teams, para hacer las clases ya de 1:30 a partir de la próxima semana, pero también indicaron de que no está definido si las 2 clases de 1:30 van a ser así, o probablemente solo una, la otra mediante la plataforma. Todo eso nos tienen que avisar en el transcurso de esta semana. Cuando ya sepamos eso, yo les voy a comunicar, escribir al grupo de WhatsApp que tenemos para que arranquemos ya desde la próxima semana avanzando el primer tema, ¿no? Entonces, todos estos detalles administrativos los voy a escribir y les voy a informar para no estar reiterando ya desde la próxima semana en nuestro desarrollo de las clases, ¿no? Nos vamos a abocar exclusivamente al avance. Entonces, esperemos que esto acontezca, muchachos. Lo mismo sobre la calificación, cómo se va a tomar la asistencia, las tareas, el examen, de todo eso nos tienen que indicar las autoridades para llevar adelante este semestre. Entonces, una vez que se sepa al respecto, vamos a informarles y así vamos a ir avanzando. Si tienen alguna consulta, muchachos, alguna sugerencia, a algunos compañeros que seguramente todavía no se han inscrito, avísenles. Ya prácticamente hemos empezado esta semana, ¿no? Que terminen de inscribirse para continuar nuestro avance. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Ya se acaba nuestra clase de hoy. Adelante, adelante, por favor. Aló, aló. Ninguna consulta, Inge. Sí. Adelante, adelante. Escuchamos, adelante. Hola, hola. Adelante con tu pregunta. No hay, Inge le decía que no hay ninguna consulta. Todo Ah, está claro. ya, ya. Bien, bien, muchachos. Entonces, van a estar atentos a lo que pueda escribir yo en estos días, todo en función de lo que nos vayan informando las autoridades, ¿ya?